Creemos que la educación es una de las formas más eficaces para humanizar el mundo y la historia. La educación es ante todo una cuestión de amor y de responsabilidad que se transmite en el tiempo de generación en generación. La educación entonces se propone como el antídoto natural ante la cultura individualista que a veces genera en un verdadero culto al yo y a la primacía de la indiferencia. Nuestro futuro no puede ser la división, el empobrecimiento de las facultades del pensamiento e imaginación de escucha de diálogo y de comprensión mutua. Nuestro futuro no puede ser este. Hoy es necesario un nuevo periodo de compromiso educativo que involucre a todos los componentes de la sociedad. Bueno, mm, muy bien, muy claro que el individualismo es su enemigo en cualquier nivel, ya sea cultural o de alguna manera. Cada nivel de individualismo es el enemigo de la iglesia y el enemigo de la comunidad. Y por lo tanto tenemos que ser uniforme. Digamos que si tomamos el asentamiento económico jesuita en Sudamérica, donde usaban el trabajo de los indígenas y los regularizaban en disminuciones capitalistas económicas, pues llegas a ser la raíz madre del modelo comunista. Entonces tienes como resultado este tipo de pensamiento, por ejemplo, todo el mundo comparte lo mismo y nada más que no es nada más que una miseria total, porque de igual manera eres libre. Ahora, miremos en la historia de dónde vino todo esto y por qué el conflicto de los pensamientos. Aquí hay un artículo interesante encontrado en los documentos de la Universidad de Arizona, y este documento es sobre Martín Lutero, cuando era un defensor de la reforma educativa. Así que, como vemos aquí, Martín Lutero postuló una nueva forma de educación. Interesante, ¿no? Sí, Es decir, realmente lo es. que, ¿cuál era el problema con la educación tradicional? Y dejemos esto claro. ¿Quién dirige la educación tradicional? La Iglesia Católica. Interesante, ¿no? Entonces vemos aquí que Martín Lutero abogó por una nueva manera de educación, que este artículo fue escrito en el 2017 y dice, en su afán por ayudar a los cristianos a leer y comprender las escrituras por sí mismo, Lutero favoreció la educación obligatoria para todos. Sus puntos de vista sobre la educación se discutirán como parte de la serie de conferencias en sus primeros libros del 11 de abril en la Universidad de Arizona. En el artículo dice que durante una época en la que la escuela a menudo se limitaba a los hijos de los ricos, Lutero defendía la educación obligatoria para todos. Su principal razón, la educación era necesaria para que los cristianos pudieran leer y comprender las escrituras por sí mismos. Esa era la base de la sola escritura. Esa es la razón por la que él quería la educación obligatoria. Y él quería formas de alfabetización. Exactamente, para que la gente pudiera entender sus Biblias correctamente. Lutero estaba decidido a luchar contra el control de las escuelas de la Iglesia Católica Romana. Así que tenía un problema con ellas. Sigue diciendo, una de las razones por las que Lutero se está acercando a los padres de la ciudad es que quiere que esos hombres capten la educación primaria responsable y se la quiten a los eclesiásticos de las ciudades. Ahora, todas las escuelas en esos días estaban dirigidos por la iglesia e históricamente las universidades del mundo eran todas instituciones de la iglesia. Y este es el documento que él escribió a los gobernantes. Este es el original, en el que esta universidad compró por derechos de autor y establece con bastante claridad cuáles eran sus puntos de vista sobre la educación. Se trata de un documento muy famoso. Esta es una de las palabras que
que Martín Lutero escribió para dirigirse a los gobernantes de su época. Mis queridos señores, si tenemos que gastar sumas tan grandes cada año en armas, carreteras, puentes, represas e innumerables artículos similares para asegurar la paz temporal y la prosperidad de una ciudad, ¿por qué no deberíamos dedicar mucho más a los pobres jóvenes abandonados? El mejor y más grande bienestar, seguridad y fortaleza de una ciudad consiste más bien en tener muchos ciudadanos capaces, instruidos, sabios, honorables y bien educados. Lutero también abrazó una educación clásica. Entonces, ¿por qué ellos también querían todo esto? Para que la gente tuviera una visión más amplia y pudiera entender. Introducida por primera vez durante el Renacimiento, que incluía historia e idiomas como el griego, el hebreo y el latín, creyendo que una educación tan amplia ayudaría en el estudio de la Biblia. Ahora, en nuestra propia denominación, también tenemos ciertas pautas que si se hubieran seguido al pie de la letra, habría sido una bendición más allá de nuestros sueños. Se ha sugerido que lo que se enseñó en las escuelas de los profetas también debería ser la base para la educación. Y había historia sagrada, por lo que la historia sagrada es un tema muy importante. Había música sagrada, había profecía, había estudio de la Biblia. Y luego había cuestiones prácticas como la jardinería, trabajo en agricultura, sosteniendo la educación en términos de aptitudes prácticas. Esa era la educación que se suponía que debía de haber sido. Pero por desgracia, eso no fue lo que ocurrió. Ahora aquí tenemos otra publicación que me pareció muy interesante. Esta viene de la página llamada en inglés Teach Diligently, enseñar diligentemente. Recursos para la educación cristiana. También da unos puntos de vista de Martín Lutero sobre la reforma educativa. Una nueva educación. Reforma de las universidades, escribió Lutero. Las universidades necesitan una reforma sólida y profunda. Allí se practica la vida relajada, poco se enseña de las Sagradas Escrituras o de la fe cristiana. El maestro pagano ciego, Aristóteles, tiene más importancia que Cristo. ¿No tenemos una situación igual en nuestros días hoy? Absolutamente sí. Pero aún hay remanentes aquí y allá de personas que creen lo que dijo Martín Lutero. Así que todavía tienes algunas escuelas eclesiásticas que intentan, a pesar de la avalancha de educación opuesta, tratar de combatir. Pero pues por supuesto, los planes de estudios están tan diseñados que incluso si esta es una escuela educativa privada, todavía tienes que ajustarte a ciertas normas para entrar en la educación general. Y ser reconocido. Correcto. Cuando apruebas la educación general, entonces ingresas a las universidades seculares, que por cierto, no eran seculares al principio. Pero de igual manera fue iniciado por el sistema católico romano. Reformando las universidades, Lutero argumentó que las universidades necesitaban reformas porque sabían el impacto que tenían en las generaciones futuras. Las universidades dan forma y moldean a los futuros líderes, incluidos los líderes cristianos, y añadió, para los jóvenes cristianos y los de nuestra clases altas con quienes habita el futuro del cristianismo, se les enseñará y se formarán en las universidades. En mi opinión, ninguna obra más digna del Papa y del Emperador podría llevarse a cabo que una verdadera reforma de las universidades. Por otro lado, nada podría ser más perverso o servir mejor al diablo que las universidades no reformadas. Entonces, concreta que las universidades servían al diablo y eran malvadas. Eso es lo que él estaba diciendo. Necesitan una reforma. La Biblia y la educación. Lutero no limitó sus comentarios a la universidad, ya que creía que la Biblia debería ser fundamental para toda la educación. ¿Esto es aceptado en el mundo hoy actualmente?
Claro que no. Lutero conocía la obligación que tienen los padres cristianos de educar a sus hijos en la fe, y esto comienza en los niveles inferiores de educación. También había escrito que por encima de todo, el más importante y lo más habitual, enseña tanto en las universidades y en las escuelas inferiores, debe estar preocupado con lo que tiene que ver con la Santa Escritura. Oh, cuán imprudente tratamos a nuestros pobres jóvenes, a quienes se ha ordenado educar e instruir. Pero tendremos que dar una explicación seria de nuestra mayordomía y explicar por qué no les hemos prestado la palabra de Dios. No nos damos cuenta de lo lamentable angustia actual de los jóvenes. Aunque viven en medio de un mundo cristiano, se desmayan y perecen en la miseria porque carecen del evangelio en que debemos entrenarlos y ejercitarlos todo el tiempo. Eso es algo que no existe en el mundo hoy. No. Hoy, por hoy se dice, si lo consideramos un poco más después de esto, que él escribiera en los días de la Reforma, que si a pesar de que hubiera universidades y escuelas cristianas, en definitiva regresaban básicamente Al sistema al secular. sistema Exacto. secular. Y entonces, ¿quiénes son los responsables actualmente? Tendremos que ver ese punto. Dice, hacia el final del ensayo de Lutero, leemos su línea clásica sobre educación y los padres de hoy presentarían mucha atención a su consejo. Escribe, pero no recomendaría a nadie que envíe a su hijo a un lugar donde las Sagradas Escrituras no sean lo primero. Bueno, entonces, ¿dónde puedes enviar a tus hijos? No hay lugar seguro. ¿Cuántos padres han enviado a sus hijos creyentes a universidades seculares solo para recuperarlos como ateos o infieles? Toda institución donde la palabra de Dios no se enseña con regularidad va a fallar. Por eso observamos el tipo de personas que ahora están y seguirán en las universidades. Me temo mucho que las universidades no sean más que puertas abiertas que conducen al infierno, ya que no son diligentes en la formación e impresión de las Sagradas Escrituras en los jóvenes estudiantes. La abuela de mi esposa lloró mucho. Lloró muchas veces porque todos sus hijos tenían una educación superior y llegaron a ser profesores de universidad, pero todos se convirtieron en ateos. Y lo que Martín Lutero dijo aquí es absolutamente cierto. Ahora, yo no llegué a ser ateo cuando fui a la universidad, porque ya era uno. ¿Y por qué era un ateo yo? Por la educación. Por la educación que recibí en la escuela. Y la educación en la escuela, y en particularmente la educación que recibí en la instrucción religiosa, por medio del sistema católico romano, entonces me aseguró de que yo era un ateo, incluso en el momento en que llegara a la universidad.